Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura, tengo 38 años. Durante 14 años compartí mi vida con Sergio, un hombre al que amé con todo mi corazón. Juntos construimos lo que yo creía un hogar lleno de amor, respeto y estabilidad. Nuestros dos hijos, Martina, de 12 años, y Álvaro, de 9, eran el centro de mi mundo. Yo había renunciado a mi carrera para cuidar de ellos, mientras Sergio progresaba en su empresa. Nunca me importó. Pensaba que éramos un equipo, que nos apoyábamos mutuamente. Pero estaba profundamente equivocada. Últimamente, Sergio había cambiado. Ya no me miraba como antes, apenas me dirigía la palabra en casa. Pasaba largas horas en el trabajo y siempre encontraba excusas para no compartir tiempo con nosotros. Al principio creí que era el estrés, pero una inquietud empezó a crecer en mi pecho. Me aferraba a la esperanza de que fuera solo una mala racha, como las que atraviesan todos los matrimonios. Intentaba disimular mi tristeza para que los niños no lo notaran. Pero por las noches, cuando todos dormían, lloraba en silencio en la oscuridad de nuestro dormitorio. Cada día me esforzaba más por recuperar la armonía familiar. Preparaba sus platos favoritos, organizaba salidas en familia, buscaba cualquier pretexto para acercarme a él. Pero sus respuestas eran cada vez más frías, distantes, casi mecánicas. A menudo me preguntaba en qué momento había dejado de ser suficiente para él. En mi ingenuidad, jamás imaginé que aquello no era simplemente el desgaste de los años. Detrás de su indiferencia se escondía una traición mucho más dolorosa de lo que nunca habría sospechado. Una traición que muy pronto haría que mi vida se derrumbara por completo. Una tarde cualquiera, mientras Sergio se duchaba, su móvil vibró sobre la mesita del salón. No suelo espiar, pero un mensaje iluminó la pantalla y algo en mi interior me impulsó a mirarlo. Era un texto de una tal Rebeca, una compañera suya de trabajo. Te echo de menos, no aguanto más estar lejos de ti. Mis manos empezaron a temblar. Abrí la conversación y allí estaban, decenas de mensajes, fotos, citas a escondidas. El corazón me dio un vuelco. Sentí como el mundo se me venía encima. No podía creer lo que leía. Todo ese tiempo en el que yo pensaba que estaba estresado en el trabajo, él se refugiaba en los brazos de otra. Cada frase que había escrito a esa mujer era como un puñal clavándose en mi pecho. Recordé todas las veces que me había dicho que estaba agotado, que tenía reuniones, que no podía llegar a cenar. Ahora todo cobraba sentido. La rabia se mezclaba con la tristeza, con la humillación más profunda. Mis lágrimas caían sin control, pero sabía que tenía que mantener la calma. Los niños estaban en casa. Esperé a que saliera del baño. Cuando lo vi, con esa expresión tranquila, como si no pasara nada, sentí un nudo en la garganta. No grité. No hice un escándalo. Simplemente le mostré la pantalla del móvil. Su rostro cambió de color. Primero se quedó pálido, después endureció la mirada. No pidió perdón. No mostró culpa. Al contrario, se cruzó de brazos y con frialdad dijo, no eres suficiente para mí. Rebeca me hace sentir vivo. Sentí que me partía en 1000 pedazos. Aquel hombre al que había entregado 14 años de mi vida, acababa de destrozarme sin remordimiento alguno. Tras aquella confesión cruel, pasé la noche en vela, destrozada. No podía dejar de pensar en cómo aquel hombre al que tanto amaba me había humillado de esa manera. Al amanecer, con los ojos hinchados de tanto llorar, decidí que necesitábamos hablar. Cuando Sergio se levantó, lo esperé en la cocina. Le pedí que pensara en nuestros hijos, en todo lo que habíamos construido juntos. Su mirada era gélida. No quedaba ni rastro del hombre cariñoso que había sido.
Mi voz se quebraba, pero él no se conmovía. Con tono frío, casi indiferente, me soltó: estoy cansado de esta vida. No quiero seguir con esta farsa. Ya he hablado con un abogado. Voy a pedir el divorcio. Aquellas palabras me dejaron paralizada. No solo era la traición, sino el desprecio con el que me trataba, como si fuera una molestia en su vida. Intenté suplicarle, no por mí, sino por nuestros hijos. Pero fue en vano. Sergio había tomado su decisión y no le importaba el daño que causaba. Era como si yo ya no existiera para él. Antes de salir de casa para el trabajo, se giró y me lanzó la última estocada: no te pienso dejar nada. Ni la casa, ni el dinero. Búscate la vida. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Había dedicado 14 años de mi vida a cuidar de nuestra familia, renunciando a todo por él. Y ahora, me despreciaba sin un ápice de compasión. Me quedé allí, en la cocina vacía, abrazando mi propio cuerpo mientras las lágrimas volvían a brotar. Aquel hombre se había convertido en un desconocido. Y yo, en una sombra de lo que fui. Los días siguientes fueron un auténtico calvario. Sergio no tardó en poner en marcha los trámites del divorcio. Una mañana recibí en casa una notificación del juzgado: había solicitado el procedimiento de forma unilateral. Apenas podía creerlo. Estaba en estado de shock, sin saber cómo reaccionar. Nunca había pisado un juzgado, no entendía de leyes, ni tenía dinero para un abogado. Mientras tanto, Sergio actuaba con una frialdad que me helaba el alma. Como si no le importara destrozar a su propia familia. Los niños empezaron a notar la tensión en casa. Martina me preguntaba por qué papá ya no cenaba con nosotros, por qué discutíamos tanto. No sabía cómo explicárselo. No quería que sufrieran más de lo que ya estaban sufriendo. Cada vez que Sergio venía a casa a recoger ropa o documentos, me ignoraba por completo. Su mirada era de desprecio absoluto. Y cuando hablaba, era solo para dar órdenes o lanzar amenazas veladas. Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Para empeorar las cosas, Sergio contrató a un abogado despiadado, conocido por sacar el máximo provecho en los divorcios. Pronto comenzaron las audiencias preliminares. Me presenté sola, temblando, sin saber qué decir ni cómo defenderme. Sergio, en cambio, llegaba con aire triunfal, acompañado de su abogado. No se limitaban a pedir el divorcio, querían la custodia compartida, la casa, y que yo renunciara a cualquier pensión. Era el inicio de un infierno legal que parecía no tener fin. Y yo, me sentía más sola y vulnerable que nunca. El día de la primera audiencia llegó y mi estómago era un nudo. No pude pagar un abogado, así que tuve que presentarme sola. Me senté en aquella sala fría, con las manos sudando y el corazón desbocado. Sergio entró acompañado de su letrado, ambos con expresiones de superioridad. Cuando me miró, vi en sus ojos un desprecio que me heló la sangre. No era el hombre con el que había compartido mi vida, era un enemigo dispuesto a aplastarme. Me sentí diminuta frente a ellos, pero debía resistir. Por mis hijos. La audiencia comenzó. El abogado de Sergio tomó la palabra con un tono altivo y arrogante. No se limitó a exponer su petición, empezó a pintar una imagen mía completamente distorsionada. Me describió como una mujer vaga, mantenida, incapaz de cuidar adecuadamente a los niños. Cada palabra que pronunciaba era como una bofetada. Sergio, sentado a su lado, asentía con una sonrisa cínica. No podía creer que el hombre que había sido mi esposo me estuviera hundiendo así, sin remordimiento alguno. Entonces llegó el golpe más cruel. En un momento de la audiencia, Sergio se levantó y, con voz firme, gritó delante de todos: «Devuélveme todo lo que te di a ti y a los niños,
te lo he pagado todo durante años. La sala quedó en silencio. Sentí que las miradas se clavaban en mí como cuchillos. Mi rostro ardía de vergüenza. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me mordí los labios para no derrumbarme. Aquel hombre me estaba humillando públicamente. Y yo, me encontraba completamente indefensa, sin nadie que me defendiera. Tras aquella humillación en el juzgado, regresé a casa destrozada. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas, sintiéndome completamente derrotada. No sabía a quién acudir. Mis padres habían fallecido hacía años y mi único hermano vivía en el extranjero, con su propia familia. No tenía amigas cercanas, pues durante años me había volcado únicamente en Sergio y en los niños. La soledad pesaba como una losa. Me sentía abandonada en medio de una tormenta que no sabía cómo afrontar. Además, la situación económica empezaba a asfixiarme. Al haber dejado mi trabajo para cuidar de los niños, dependía por completo de Sergio. Y él, sabiendo esto, había comenzado a cortar todo apoyo. Dejó de transferirme dinero para los gastos de la casa y los alimentos. Me vi obligada a estirar los pocos ahorros que me quedaban. Cada vez que iba al supermercado, el carrito era más vacío. No podía dormir por las noches, pensando en cómo iba a mantener a mis hijos sin ingresos. Intenté buscar ayuda social, pero los trámites eran interminables y las respuestas, lentas. Mientras tanto, las facturas se acumulaban. La angustia me ahogaba. No podía mostrar debilidad frente a Martina y Álvaro, pero por dentro me sentía al borde del colapso. Cada día me despertaba con el corazón en un puño, temiendo que llamaran a la puerta con nuevas deudas o peor aún, con una orden de desalojo. Era un abismo sin fondo. Y en ese momento, no veía ninguna salida posible. Solo oscuridad. Cuando pensaba que ya no podía caer más bajo, Sergio demostró que su crueldad no tenía límites. Sin avisar, vació por completo nuestra cuenta bancaria conjunta. Un día fui a sacar dinero para pagar el alquiler y la tarjeta fue rechazada. Entré en la aplicación del banco y el saldo marcaba 0. Sentí un mareo, un vértigo insoportable. Llamé a Sergio desesperada, pero no respondió. En su lugar, me llegó un mensaje frío: no es mi problema. Ya te advertí que te buscases la vida. Me quedé sin aliento. Pocos días después, llegó la primera consecuencia. Una tarde, mientras ayudaba a Martina con los deberes, llamaron a la puerta. Era un operario de la compañía eléctrica. Venía a cortar el suministro por impago. Le rogué que me diera unos días más, pero el hombre solo cumplía órdenes. Esa noche cenamos a la luz de unas velas, intentando que los niños creyesen que era un juego. Mientras tanto, yo me rompía por dentro. La impotencia me devoraba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La crueldad de Sergio no se detenía. Cada semana me llegaban nuevas notificaciones de deudas: el agua, el gas, el colegio de los niños. Y lo peor era que seguía presentándose en el juzgado como si yo fuera la responsable de todo. Alegaba que era una madre negligente, incapaz de mantener el hogar. Mientras tanto, él vivía su nueva vida con Rebeca, ajeno al sufrimiento que nos estaba dejando. Era como si quisiera destruirme por completo. Y cada día, sentía que tenía menos fuerzas para resistir. Aunque intentaba proteger a mis hijos de todo lo que estaba ocurriendo, era imposible ocultarles la realidad. Martina, con sus 12 años, era muy perceptiva. Notaba mi tristeza, el vacío en la nevera, las noches sin luz. Una tarde, mientras le preparaba un plato de arroz, me preguntó en voz baja: «Mamá, ¿por qué papá ya no viene a casa? ¿Por qué estamos siempre solas?». No supe qué responder. Me tragué las lágrimas, acaricié su mejilla y le dije que todo iría bien, aunque ni yo misma lo creía.
Álvaro, más pequeño, lo manifestaba de otra manera. Empezó a tener pesadillas por las noches, se despertaba llorando llamando a su padre. Durante el día, me pedía que le llamara, que le dijera que viniera a jugar con él. Pero Sergio no respondía a las llamadas. Cuando venía a recoger unos papeles o ropa, apenas miraba a los niños. Les daba un beso frío y se marchaba corriendo. Ver la decepción en los ojos de mis hijos era un dolor indescriptible. No podía soportar verles sufrir así. Las comidas se volvieron cada vez más austeras. Algunos días solo teníamos arroz o sopa. Martina, siempre tan madura, fingía que no tenía hambre para que su hermano comiera más. Yo me forzaba a sonreír, a inventar juegos para distraerles, pero cada noche, cuando se dormían, me encerraba en el baño a llorar en silencio. No era solo el abandono de Sergio, era la impotencia de no poder darles una vida digna. Me sentía una madre fracasada. Pero, en el fondo, sabía que no podía rendirme. Por ellos, tenía que seguir luchando. Aquella noche, después de acostar a los niños, me senté sola en la cocina. La luz de una pequeña vela apenas iluminaba la estancia. Frente a mí, las facturas se amontonaban sobre la mesa. No sabía cómo iba a afrontar un día más. Llevaba días sin dormir, sin apenas comer. La ansiedad me oprimía el pecho. Me sentía derrotada, vacía. Por un instante, pensé que tal vez sería más fácil rendirme, desaparecer. Pero entonces miré hacia el pasillo, donde Martina y Álvaro dormían ajenos a mi tormento. Y supe que no podía fallarles. Entre lágrimas, me levanté y fui hasta su habitación. Me senté al borde de sus camas, contemplando sus caritas inocentes. No tenían la culpa de nada. Eran mi fuerza, mi motor. Les acaricié el cabello con ternura, susurrándoles que todo saldría bien. En ese momento, una determinación empezó a crecer dentro de mí. No sabía cómo, pero debía encontrar la manera de salir adelante. No podía seguir esperando que alguien viniera a rescatarme. Tenía que levantarme, por ellos. No podía permitir que Sergio nos destruyera. Volví a la cocina y me serví un vaso de agua. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos. Era el momento de actuar. Al día siguiente buscaría trabajo, lo que fuera. No podía seguir esperando ayudas que nunca llegaban. Si tenía que limpiar casas, servir mesas o trabajar de noche, lo haría. Lo importante era asegurar un techo y comida para mis hijos. Mientras la vela se consumía lentamente, sentí que aquella noche oscura marcaba un antes y un después. Ya no era la misma Laura. Había nacido en mí una nueva fuerza. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de no haber pegado ojo, me dispuse a preparar el desayuno. Apenas quedaba pan duro y un poco de leche. Mientras calentaba el agua, el teléfono fijo sonó. Era raro, casi nadie llamaba a casa. Dudé en descolgar, temiendo que fuera otra notificación del banco. Pero al otro lado de la línea escuché una voz familiar que no esperaba: Andrés, un amigo de la infancia con quien no hablaba desde hacía años. Su voz sonaba cálida, sincera. Laura, he sabido por mi madre lo que estás pasando, ¿estás bien? Al oír aquellas palabras, sentí que las lágrimas me brotaban sin poder evitarlas. Por fin alguien preguntaba por mí, alguien que de verdad se preocupaba. Le conté, entre sollozos, la situación, el abandono de Sergio, el dinero, los niños. Andrés escuchó en silencio, sin juzgarme, dándome todo el tiempo que necesitaba. Cuando terminé, me dijo con decisión: Laura, no puedes seguir así. Voy a ayudarte. Justamente en mi empresa necesitamos a alguien para limpiar oficinas por las noches. No es mucho, pero es algo fijo.
No podía creer lo que oía. Era como si el destino me tendiera una mano en medio del abismo. Le agradecí entre lágrimas, sin saber cómo expresarle mi gratitud. Andrés me explicó que podía empezar al día siguiente, que él mismo me acompañaría para enseñarme. Colgué el teléfono con el corazón alborotado. No era el trabajo de mis sueños, pero era una oportunidad, un primer paso para sacar a mis hijos adelante. Aquella llamada inesperada se convirtió en mi primera luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Y no pensaba desaprovecharla. Al día siguiente, dejé a los niños en el colegio y me preparé para encontrarme con Andrés. Estaba nerviosa, pero también sentía una pequeña chispa de ilusión que no había sentido en semanas. Nos vimos en una cafetería cerca de su empresa. Al verle, me emocioné. Andrés seguía siendo el mismo amigo de siempre, con esa mirada sincera que tanto necesitaba en ese momento. Me explicó con detalle las tareas que debía hacer, limpiar las oficinas después del horario laboral. El sueldo no era mucho, pero suficiente para empezar. Acepté sin pensarlo 2 veces. Andrés me llevó personalmente al edificio donde trabajaría. Me presentó al encargado, un hombre amable que me enseñó la rutina. Me sentía torpe, insegura, pero al menos era un trabajo digno. Esa misma noche empecé. Mientras fregaba suelos y vaciaba papeleras, pensaba en mis hijos. Aquello era por ellos. Cada movimiento de la fregona era un paso más hacia nuestra supervivencia. Me dolían las manos y la espalda, pero en el fondo sentía orgullo por estar luchando por mi familia. Cuando regresé a casa, agotada pero serena, vi a Martina y Álvaro dormidos en el sofá. Les cubrí con una manta, les besé la frente y me permití, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera. Había dado el primer paso. No sabía cómo sería el futuro, pero al menos había recuperado un poco de control sobre nuestras vidas. Andrés se había convertido en mi ángel inesperado, y yo estaba dispuesta a darlo todo para salir adelante. Aquel rayo de esperanza iluminaba el camino que apenas comenzaba a recorrer. Una tarde, mientras recogía a los niños del colegio, me crucé con Sergio en la puerta. Venía de la mano de Rebeca, radiante, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Al verme, se detuvo y me miró de arriba abajo con desdén. No llevaba maquillaje, iba vestida con ropa sencilla, claramente agotada por las noches de trabajo. Sergio no perdió la oportunidad de lanzarme su veneno, así que ahora limpias oficinas, ¿qué bajo has caído, Laura? Sus palabras me golpearon como un mazazo, pero mantuve la cabeza alta por mis hijos. Intenté ignorarle y seguir caminando, pero él insistió. ¿De verdad crees que podrás mantener a los niños así? Ni se te ocurra pedirme pensión. No pienso darte ni un céntimo más. Rebeca, a su lado, sonreía con aire de superioridad. Por dentro me hervía la sangre, pero sabía que no podía caer en su juego. Álvaro me apretaba la mano, confuso, sin entender por qué su padre hablaba así. Martina, más consciente, miraba a su padre con tristeza. Aquella escena me partía el alma, pero debía ser fuerte por ellos. Esa noche, mientras fregaba los suelos de la oficina, no podía quitarme sus palabras de la cabeza. Cada vez que el cubo se llenaba de agua sucia, pensaba en todo lo que había sacrificado por Sergio, en cómo me había despreciado. Pero en lugar de hundirme, sentí cómo crecía dentro de mí una rabia serena. No le daría el gusto de verme derrotada. Si tenía que trabajar el doble, lo haría. Si tenía que luchar sola, lo haría. Porque lo que Sergio no sabía era que había despertado en mí una fuerza que ni él ni nadie podría quebrantar. Una tarde lluviosa, mientras preparaba la merienda para los niños, alguien llamó a la puerta. Al abrir, me encontré a Sergio con Rebeca, ambos impecablemente vestidos. Me miraron con arrogancia, como si hubieran venido a inspeccionar su antigua casa.
Sin pedirme permiso, Sergio entró en el salón, diciendo que venía a recoger unos documentos que había olvidado. Yo, conteniendo la rabia, les dejé pasar. Martina y Álvaro corrieron hacia su padre, ilusionados, pero él apenas les dedicó una caricia fugaz antes de volver su atención a Rebeca. Mientras buscaba los papeles, Sergio sacó un paquete envuelto en papel brillante. Se lo entregó a Rebeca delante de los niños, diciendo en voz alta: «Esto sí es un regalo para una mujer de verdad». La frase retumbó en la sala como un disparo. Noté cómo los ojos de Martina se llenaban de lágrimas y cómo Álvaro me miraba sin comprender. Yo apreté los puños, luchando por mantener la compostura. No iba a darle el placer de verme derrumbarme delante de mis hijos. Pero por dentro, mi corazón sangraba. Cuando por fin se marcharon, el silencio llenó la casa. Martina rompió a llorar en mis brazos, preguntándome por qué su padre era tan cruel. Álvaro, en cambio, se encerró en su cuarto sin querer hablar con nadie. Aquella visita había dejado una herida profunda en todos nosotros. Esa noche, mientras los arropaba, les prometí en voz baja que todo cambiaría. Que yo jamás les fallaría. Y en ese momento, más que nunca, supe que debía seguir luchando. No solo por sobrevivir, sino por devolverles a mis hijos la dignidad que su padre intentaba arrebatarles. Las semanas siguientes fueron un auténtico calvario. Entre el trabajo nocturno, el cuidado de los niños y las constantes tensiones, mi cuerpo empezó a resentirse. Apenas dormía unas pocas horas al día y muchas veces me saltaba las comidas para que a Martina y Álvaro no les faltase nada. Una mañana, mientras barría en la oficina, sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. El sudor frío me empapaba la frente y las piernas me temblaban. Sabía que algo no iba bien, pero no podía permitirme el lujo de parar. Al llegar a casa, con un fuerte dolor de cabeza y fiebre, me desplomé en el sofá. Martina, preocupada, me cubrió con una manta y llamó a la vecina, que vino corriendo. Me tomó la temperatura y me suplicó que fuera al médico. Pero, ¿cómo iba a hacerlo? Si faltaba al trabajo, perdería el único ingreso que teníamos. Me limité a tomar un paracetamol y a sonreír para tranquilizar a mis hijos. No podía mostrarles cuán débil me sentía. Ellos necesitaban ver a una madre fuerte, aunque por dentro estuviese rota. Las noches en el trabajo se hicieron cada vez más duras. Cada movimiento me costaba el doble. Me dolían los huesos, la cabeza parecía estallar. Más de una vez, tuve que detenerme a descansar en un rincón, escondida para que el encargado no me viera. Sin embargo, en mi corazón había una fuerza que me empujaba a seguir. Pensaba en las caritas de mis hijos, en sus abrazos, en su confianza ciega en mí. No podía permitirme caer. Aunque el cuerpo me fallase, el alma se mantenía en pie. Y eso era lo que me mantenía viva. Justo cuando pensaba que ya no podía caer más bajo, llegó el golpe más cruel. Una mañana, mientras recogía el correo, encontré un sobrecertificado a mi nombre. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Era una carta del abogado de Sergio. En ella, no solo reclamaba formalmente la propiedad de la casa familiar, sino que también solicitaba la custodia compartida de los niños. Todo para evitar pagar cualquier tipo de manutención. Me quedé paralizada, el papel resbalando de mis dedos. Era como si Sergio quisiera arrancarme lo único que me quedaba, mis hijos. Corrí al interior de la casa y me desplomé en el suelo del salón. Las lágrimas me cegaban. ¿Cómo podía ser tan despiadado? Había sido yo quien había cuidado de los niños siempre, quien los había criado mientras él se dedicaba a su vida. Ahora, pretendía presentarse ante el juez como un padre ejemplar solo para librarse de sus responsabilidades. La impotencia me consumía. No tenía dinero para un abogado ni fuerzas para enfrentar otra batalla judicial.
Pero sabía que no podía rendirme. No permitiría que me arrebataran a mis hijos. Esa noche, tras acostar a Martina y Álvaro, me senté en la cocina con la carta frente a mí. La releí una y otra vez, cada vez con más rabia y determinación. Sergio había cruzado una línea que jamás imaginé. Si quería una guerra, la tendría. No iba a permitir que ganara esta vez. Respiré hondo y tomé una decisión: buscaría ayuda, como fuera. Ya no podía seguir sola. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la Laura que Sergio había intentado destruir estaba despertando. Y esta vez, no pensaba rendirse. Esa noche fue larga y amarga. Apenas pude dormir. Me levanté varias veces para comprobar que mis hijos seguían dormidos, seguros en sus camas. Cada vez que les miraba, la rabia crecía en mi interior. No podía permitir que Sergio les hiciera más daño. Ya no se trataba solo de dinero o de la casa. Se trataba de su dignidad, de nuestra dignidad. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a seguir soportando humillaciones. Era el momento de devolverle el golpe. Mientras preparaba el desayuno, empecé a trazar el plan en mi cabeza. Recordé aquellas palabras que Sergio gritó en el juzgado: «Devuélveme todo lo que te di a ti y a los niños». Si eso era lo que quería, se lo iba a dar. Literalmente. Pensé en cada objeto de la casa que él había comprado a lo largo de los años, desde los juguetes antiguos de los niños hasta los electrodomésticos. Iba a empaquetarlo todo, cada cosa, y devolvérselo en una gran caja. No sería solo un acto de venganza. Sería una lección. Una declaración de que ya no le temía. Pasé el día rebuscando por cada rincón de la casa. Clasificaba, etiquetaba, apartaba todo lo que alguna vez había sido pagado por Sergio. Los niños, curiosos, me preguntaban qué hacía. Les sonreí y les dije que era un pequeño proyecto para limpiar la casa de cosas viejas. No quería preocuparles. Mientras llenaba cajas y bolsas, sentía como una fuerza nueva me recorría. No era odio, era determinación. Sergio había destrozado mucho, sí. Pero aún no había conseguido destruir mi espíritu. Y con este acto simbólico, pensaba demostrarle que jamás lo lograría. Los días siguientes los dediqué con meticulosidad a preparar cada detalle. Por las mañanas, mientras los niños estaban en el colegio y yo tenía unas horas libres antes de ir al trabajo, seguía revisando la casa. Sacaba del fondo de los armarios los juguetes antiguos, la vajilla que Sergio había comprado, incluso mantas y cojines que él había elegido. Cada objeto iba envuelto cuidadosamente en papel de periódico y colocado en cajas. No era solo un acto práctico, era un ritual. Con cada cosa que empaquetaba, sentía que me liberaba un poco más de su sombra. Andrés, al ver mi determinación, me ofreció su ayuda. Una tarde, al salir del trabajo, le conté mi plan. Lejos de juzgarme, sonrió con complicidad: «Te ayudaré a llevarlo, Laura. No mereces todo lo que te ha hecho». Su apoyo me dio aún más fuerza. Compramos una gran caja de cartón resistente y varias más pequeñas para que todo quedara bien organizado. Quería que el mensaje fuera claro: aquí tienes todo lo que exigiste, ni más ni menos. No pretendía ofender, sino devolver con elegancia lo que ya no tenía cabida en nuestras vidas. Cada noche, después de acostar a los niños, seguía preparando las cajas. Era un trabajo agotador, pero sentía que recuperaba el control de mi historia. Al fondo de un cajón encontré fotos antiguas, recuerdos de tiempos felices que ahora dolían como cuchillos. Dudé unos instantes, pero finalmente también los guardé. Sergio había renunciado a todo aquello el día que nos traicionó. Cuando por fin tuve todo listo, contemplé la montaña de cajas apiladas en el salón.
Mi corazón latía con fuerza. La venganza no siempre es odio. A veces es ampliamente justicia. Y yo estaba lista para dar el siguiente paso. El sábado por la mañana, cuando los niños estaban en casa de una vecina, Andrés vino a ayudarme a cargar todo. Habíamos comprado una caja enorme, de esas industriales, capaz de contener la mayoría de los objetos. Entre los dos la forramos con papel resistente y cinta adhesiva, asegurándonos de que soportara el peso. Con sumo cuidado fuimos colocando dentro todo, desde los pequeños juguetes de los niños que Sergio había comprado, hasta electrodomésticos antiguos que ya ni funcionaban. Cada pieza representaba un capítulo que yo cerraba para siempre. Al fondo de la caja, como toque final, coloqué un álbum de fotos de familia. No para provocar, sino como un recordatorio de todo lo que Sergio había destruido con su egoísmo. Encima de todo, extendí un mantel que él había comprado el primer año de matrimonio, como símbolo del hogar que ya no existía. Cerramos la caja con esfuerzo, era pesada, como el pasado que estaba dejando atrás. Al verla allí, lista para ser entregada, sentí una mezcla de nerviosismo y alivio. Era el acto de liberación que tanto necesitaba. Andrés me miró con complicidad. Cuando quieras, la llevamos. Yo asentí, aún con el corazón acelerado. No se trataba solo de devolver objetos, sino de recuperar mi dignidad. Quería que Sergio entendiera que ya no podía manipularme más, que yo era capaz de levantarme por mis propios medios. Esa caja no era solo un montón de cosas, era mi declaración de independencia. Esa misma noche, planeamos entregarla. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi destino. Estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Antes de cerrar definitivamente la gran caja, sentí que faltaba algo. No podía dejarla así, sin decirle todo lo que había guardado dentro durante tantos meses, el dolor, la humillación, la rabia. Entonces me senté a la mesa, saqué un folio en blanco y empecé a escribir con mano firme. No era una carta de rencor, sino de verdad. Le recordé a Sergio, con palabras claras, cada una de las humillaciones que había soportado. Cada lágrima que sus hijos habían derramado por su ausencia. Cada noche que yo había pasado limpiando oficinas para alimentarles. La última frase fue la más importante: aquí tienes todo lo que me diste. Cosas. Porque lo que nunca me diste fue respeto, amor ni dignidad. Eso lo he tenido que reconstruir yo sola. Doblé la carta con cuidado y la coloqué justo encima de todo, para que fuera lo primero que viera al abrir la caja. Mientras lo hacía, mis manos ya no temblaban. Sentía una paz extraña, como si cada palabra escrita me liberara un poco más. No se trataba de venganza. Era justicia. Era la respuesta que Sergio nunca esperó recibir. Cuando Andrés llegó por la tarde, vio la carta sobre la caja y me preguntó si estaba segura. Le miré a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, le respondí con convicción: más que nunca. Juntos sellamos la caja con cinta gruesa, asegurándonos de que todo quedara bien preparado. El plan estaba listo. A la mañana siguiente, llevaríamos la caja a la puerta de la casa de Sergio. No sabía cómo reaccionaría, ni me importaba. Lo esencial era que yo, por fin, había recuperado mi voz. Y esta vez, no pensaba volver a callarme. Aquel domingo amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía presagiar el momento que se avecinaba. A primera hora, Andrés llegó con su furgoneta. Entre los dos cargamos la gran caja, que ocupaba casi todo el maletero. Mientras la sujetaba, sentía como el corazón me latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Los niños seguían en casa de la vecina, ajenos a lo que iba a suceder. No quería que presenciaran aquella escena. Ese era un acto que solo a mí me correspondía cerrar. El trayecto en la furgoneta fue en silencio.
Andrés conducía con gesto serio, respetando mis pensamientos. Al llegar a la urbanización donde vivía ahora Sergio con Rebeca, sentí una punzada en el estómago. No era fácil volver a aquel barrio donde un día soñé con tener una familia feliz. Pero ese capítulo estaba acabado. Aparcamos frente a su casa. Andrés me miró, ¿lista? Respiré hondo y asentí. Entre los dos bajamos la caja y la colocamos con cuidado justo en el umbral de la puerta. Antes de marcharnos, llamé al timbre. No pensaba huir. Quería que viera con sus propios ojos lo que había dejado atrás. Nos alejamos unos metros y esperamos discretamente desde la acera. No tardaron en abrir. Sergio apareció en la puerta, primero confundido al ver aquella caja enorme. Al reconocerla, frunció el ceño. Rebeca, que se asomó tras él, leyó rápidamente la nota pegada encima. Su expresión cambió de inmediato. Desde donde estaba, vi cómo Sergio empezaba a enfurecerse. El momento había llegado. Y yo, por fin, me sentía en paz. Desde la acera, observé cada movimiento. Sergio se agachó y leyó la nota pegada en la caja. Su rostro cambió al instante, primero perplejidad, luego incredulidad y finalmente, pura ira. Rasgó la cinta con brusquedad y empezó a sacar los objetos uno a uno. Los juguetes viejos, la vajilla, las mantas. Cada cosa parecía quemarle en las manos. Rebeca, detrás de él, hojeaba la carta que yo había escrito. Su expresión pasó de curiosa a atónita. Sergio intentaba mantener la compostura, pero su furia era evidente. Vi cómo gesticulaba airadamente, señalando la caja, mientras discutía con Rebeca. Aunque no podía escuchar las palabras, sus gestos lo decían todo. Ella le mostraba la carta con el dedo, exigiéndole explicaciones. Sergio, acorralado, intentaba justificar lo injustificable. Los vecinos empezaban a asomarse a las ventanas, atraídos por el escándalo. Algunos incluso salían a la calle, curiosos por ver qué sucedía. La escena era casi irónica. El hombre que tanto se había esforzado por humillarme, ahora era quien quedaba expuesto ante todos. Yo me mantuve firme, de pie junto a Andrés, observando en silencio. No sentía venganza ni odio, solo una profunda satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, Sergio estaba recogiendo lo que había sembrado. La máscara que había llevado ante todos sus nuevos conocidos se estaba resquebrajando. Rebeca, cada vez más alterada, alzó la voz. Supe entonces que aquella caja no solo había devuelto cosas materiales, sino también verdades que él había intentado ocultar. Y allí, en esa acera, sentí que por fin había ganado la primera de muchas batallas. Lo que empezó como una simple entrega de caja se convirtió en un auténtico escándalo de barrio. Los gritos de Rebeca comenzaron a resonar por toda la calle. ¿Esto es lo que les hiciste a tus hijos? ¿Esto es lo que les negabas? Agitaba la carta en el aire, señalando los objetos esparcidos por la entrada. Sergio, rojo de rabia, intentaba callarla, pero ya era tarde. Los vecinos se arremolinaban en las aceras, cuchicheando, móviles en mano grabando la escena. Las máscaras se caían. Y yo, a unos metros, sentía una mezcla de liberación y justicia. Rebeca no se contuvo. Dio un paso hacia Sergio, encarándole delante de todos. Eres un miserable, has engañado a todos, a mí, a tus propios hijos. Su voz cortaba el aire. Sergio trataba de arrastrarla hacia adentro, pero ella se zafó, señalando la caja abierta, mantas, vajilla, juguetes, pruebas de la vida que él había intentado borrar. La escena era tan pública que ya no podía ocultarse. Vi cómo algunos vecinos grababan vídeos, otros llamaban a conocidos para contar el espectáculo. El que un día había sido el hombre respetable del barrio quedaba ahora en evidencia. Andrés me tocó el brazo,
preguntándome en voz baja si quería que nos fuéramos. Le respondí que no. No iba a huir de ese momento. No tenía nada de qué avergonzarme. Era Sergio quien debía enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Permanecí allí, con la cabeza alta, contemplando cómo por fin la verdad salía a la luz. El escándalo crecía, los gritos se intensificaban. Y mientras observaba aquella escena, sentí que algo dentro de mí sanaba. Había sido humillada demasiadas veces. Ahora, el que quedaba desnudo ante todos era él. Los días siguientes al escándalo fueron un torbellino de rumores en el barrio. Los vídeos de la escena circularon por los grupos de WhatsApp de los vecinos. No había quien no supiera lo que había pasado en casa de Sergio. Yo intenté mantenerme al margen, centrada en mis hijos y en mi trabajo, pero no pude evitar enterarme de lo que se comentaba. Según me contó una vecina, Rebeca había abandonado la casa apenas 2 días después. Se marchó con sus cosas y, según se decía, con una buena cantidad de reproches hacia Sergio. Era cuestión de tiempo. Rebeca había visto con sus propios ojos la verdadera cara de Sergio, y la carta que yo había dejado no dejaba lugar a dudas. No podía soportar estar con un hombre que había humillado a su familia de esa manera. Me lo imaginaba solo, rodeado de los restos de la caja que tanto se había empeñado en exigir. Sin pareja, sin respeto, y con el barrio entero mirándole con desprecio. Paradójicamente, no sentí venganza. Solo un profundo alivio. Al fin, el peso de tantos meses empezaba a levantarse de mis hombros. Martina y Álvaro también notaron el cambio. Sergio dejó de aparecer. Las visitas que antes hacía con prepotencia se esfumaron. Los niños preguntaban menos por él, centrados en nuestra nueva rutina. Poco a poco, la herida empezaba a cicatrizar. Yo seguía trabajando duro, pero con una fuerza renovada. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que todo lo que venía sería mejor. Sergio había perdido el control sobre nuestras vidas. Y nosotras, por fin, empezábamos a recuperar la paz. Una tarde, mientras terminaba mi turno en la oficina, Andrés me llamó a su despacho. Me sorprendió, pues nunca había hablado conmigo allí. Al entrar, me recibió con una sonrisa sincera. Me dijo que había estado observando mi dedicación y mi fuerza en aquellos meses tan duros. Laura, quiero ofrecerte algo mejor, me dijo con voz cálida. Me explicó que había un puesto de asistente administrativa disponible y que creía que yo estaba más que preparada. El sueldo era mejor, los horarios más estables. Apenas podía creer lo que escuchaba. Sentí un nudo en la garganta. Aquel trabajo significaba más que un simple ascenso, era la oportunidad de ofrecer a mis hijos una vida más digna, de pasar más tiempo con ellos. Andrés me dijo que no tenía que responder en el momento, pero mi corazón ya sabía la respuesta. Le agradecí con lágrimas en los ojos. No solo por la oferta, sino por haber sido el único que me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Esa noche, al volver a casa, abracé a Martina y Álvaro con fuerza. Por fin podía decirles que las cosas empezarían a mejorar. A la mañana siguiente, confirmé a Andrés que aceptaba el nuevo puesto. Empezaría la semana siguiente. La noticia corrió rápido entre los compañeros de trabajo, y todos me felicitaron. Era increíble ver cómo mi vida, que meses atrás parecía desmoronarse, empezaba poco a poco a reconstruirse. Me sentía más fuerte, más segura. Y aunque todavía quedaban desafíos por delante, ahora sabía que no estaba sola. Había encontrado aliados, había encontrado esperanza. Y sobre todo, había encontrado en mí misma una fuerza que nunca imaginé tener. El primer mes en mi nuevo puesto fue un torbellino de emociones. Tenía que aprender muchas cosas nuevas, pero cada día lo afrontaba con ilusión.
Por fin tenía un trabajo digno, con un horario que me permitía recoger a los niños del colegio y cenar con ellos cada noche. El cambio en casa fue inmediato. Martina y Álvaro me veían más tranquila, más sonriente. Las noches sin luz, los platos vacíos, quedaban atrás. Poco a poco, nuestro pequeño hogar recuperaba su calidez. Ya no era un refugio de tristeza, sino un espacio de esperanza. Con el nuevo sueldo, pude pagar las facturas atrasadas y empezar a ahorrar un poco. También encontré un piso mejor, más cerca del trabajo y del colegio. Recuerdo el día que llevé a los niños a verlo, sus ojos brillaban de emoción. Era modesto, pero luminoso y acogedor. Cuando por fin nos mudamos, sentí que cerrábamos definitivamente una etapa. Esa casa nueva representaba un renacer, un nuevo comienzo para los tres. Ya no éramos las víctimas de Sergio. Éramos una familia que luchaba y avanzaba con orgullo. Cada día me sentía más fuerte. En el trabajo, mis compañeros me respetaban y valoraban mi esfuerzo. Andrés seguía apoyándome, siempre atento, pero sin imponer. Nuestra relación se había fortalecido en la amistad más sincera. En casa, los niños estaban más tranquilos, sus risas llenaban las habitaciones. Habíamos aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, una cena juntos, una película en el sofá, una tarde en el parque. Miraba hacia atrás y no reconocía a la mujer que había sido meses antes. Ahora, por fin, estaba recuperando mi vida. Y lo mejor aún estaba por venir. Unos meses después, recibí una notificación del juzgado. Por fin se fijaba la audiencia definitiva del divorcio y la custodia. El corazón me latía con fuerza al leerla. Era el momento de cerrar de una vez por todas ese capítulo. Gracias al apoyo de Andrés y de una abogada que me recomendó, había conseguido asesoramiento legal. Esta vez no estaría sola. Mi abogada recopiló todas las pruebas, los registros de pagos, las ausencias de Sergio, los informes del colegio que demostraban mi dedicación. Íbamos preparadas para luchar por lo que era justo. El día de la audiencia me presenté con la cabeza alta. Sergio llegó solo, visiblemente nervioso. Ya no tenía esa arrogancia que mostraba al principio. Durante la sesión, su imagen de padre ejemplar se desmoronó. Mi abogada expuso con claridad cada una de sus faltas y negligencias. Los testimonios de profesores y vecinos corroboraron lo que yo había vivido. Sergio apenas pudo defenderse. Cuando el juez pronunció su decisión, sentí que el aire volvía a mis pulmones, custodia completa para mí y pensión obligatoria para los niños. Justicia, al fin. Salí del juzgado con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alivio, no de tristeza. Habíamos ganado la batalla más dura. Cuando recogí a Martina y Álvaro del colegio, les abracé con todas mis fuerzas. No necesitaban saber todos los detalles, pero sí que a partir de ese día estaríamos más seguros. Ya nadie podría arrebatarnos nuestra paz. En casa, aquella noche, brindamos con zumo por el futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se presentaba lleno de esperanza. Y yo, más fuerte que nunca, estaba lista para vivirlo. Pasaron algunas semanas desde la sentencia cuando, inesperadamente, recibí un mensaje de Sergio. Era escueto: quiero ver a los niños. Dime cuándo puedo pasar. Me sorprendió su tono, tan diferente al de antes. Dudé mucho antes de responder. No quería que volviera a alterar la tranquilidad que habíamos conseguido. Sin embargo, sabía que Martina y Álvaro merecían decidir por sí mismos. Les pregunté si querían verle. Martina, con su madurez habitual, me miró seria y dijo: si viene, quiero decirle algo. Álvaro, más pequeño, asintió tímidamente. Acordamos que Sergio pasaría por casa un sábado por la tarde.
Yo preparé todo para que la visita fuera breve y tranquila. Cuando llegó, su aspecto me sorprendió. Ya no era el hombre seguro y arrogante que había sido. Parecía cansado, incluso derrotado. Los niños le recibieron con educación, pero con evidente distancia. Al principio hubo silencio. Sergio intentó hablarles como si nada hubiera pasado, pero Martina no tardó en romperlo. Se plantó delante de él, con la voz firme: «Papá, mamá nunca nos abandonó. Tú sí». Las palabras de Martina dejaron a Sergio sin respuesta. Intentó justificarse, pero los niños no querían escuchar excusas. Era evidente que el tiempo y la verdad habían hecho su trabajo. Yo observaba la escena con el corazón encogido, pero también con orgullo. Mis hijos habían crecido fuertes, sabían lo que era justo. Tras unos minutos incómodos, Sergio se despidió y se marchó cabizbajo. Cerré la puerta y abracé a mis hijos. Aquella visita inesperada me confirmó que ya nada ni nadie podría romper lo que habíamos reconstruido juntos, nuestra familia, nuestra fuerza. Con el paso de los meses, la vida empezó a encontrar un ritmo más sereno. El trabajo en la oficina me llenaba de satisfacción, y cada día me sentía más segura de mí misma. Andrés seguía siendo un pilar fundamental. Siempre dispuesto a escucharme, a ayudarme sin esperar nada a cambio. Entre charlas y cafés después del trabajo, nuestra amistad fue creciendo. No era solo gratitud lo que sentía por él. Poco a poco, me descubrí sonriendo cuando pensaba en sus palabras, en su manera de mirarme con respeto y ternura. Un viernes, al salir de la oficina, me invitó a cenar. Dudé un instante, pero algo en mi corazón me dijo que debía darme la oportunidad. Fue una velada sencilla, sin pretensiones, pero llena de complicidad. Hablamos de todo, de la vida, de los niños, de los sueños que aún guardaba en el alma. Andrés no me juzgaba por mi pasado, me veía por lo que era ahora, una mujer fuerte que había sabido levantarse. Aquella noche, al despedirnos, sentí que algo había cambiado. Mi corazón, que creía cerrado, latía con una nueva esperanza. Con el tiempo, nuestra relación se fue afianzando de manera natural. No había prisas, no había presiones. Andrés respetaba mis tiempos y entendía mis miedos. Martina y Álvaro le aceptaron con cariño, viendo en él un amigo sincero. Para mí, era más que eso, era el símbolo de que la vida siempre puede ofrecer una nueva oportunidad. Cada día que pasábamos juntos me enseñaba que el amor no es posesión, sino apoyo, respeto y ternura. Sin darme cuenta, había vuelto a creer en el futuro. Y esta vez, con un corazón renovado y libre. Con el paso del tiempo, empecé a mirar atrás con otra perspectiva. Lo que en su día fue dolor y desesperación, hoy lo veía como una gran lección de vida. Sergio me había hundido, sí, pero también me había dado sin querer la oportunidad de descubrir mi verdadera fuerza. Aprendí que no se puede depender de nadie para ser feliz, que la dignidad es lo más valioso que uno puede conservar. Y, sobre todo, que el amor propio es el cimiento sobre el que se construye todo. Había dejado de ser la mujer temerosa y sumisa que un día fui. Mis hijos también crecieron con esas enseñanzas. Martina se convirtió en una niña valiente, con una madurez que me sorprendía cada día. Álvaro recuperó su alegría y su confianza, sabiendo que siempre estaríamos juntos. Juntos habíamos aprendido que las adversidades pueden ser derrotadas con amor, unión y coraje. Andrés seguía a nuestro lado, como un compañero leal, respetando nuestro espacio y aportando luz a nuestras vidas. Cada día que pasaba me reafirmaba en una certeza: las heridas sanan, y del dolor nace una fuerza que nadie puede arrebatarte. En el fondo, agradecía el camino recorrido. Sin aquella traición, quizás nunca habría descubierto de qué estaba hecha. Aprendí a no temer a los cambios, a abrazar el presente con gratitud.
Cada amanecer era un nuevo regalo, y cada pequeño logro, un motivo de orgullo. Si alguna vez Sergio pensó que podía destruirme, se había equivocado profundamente. Hoy era una mujer nueva, más fuerte, más libre. Y si la vida me enseñó algo, es que siempre, siempre, después de la tormenta, llega la calma. Y con ella, la oportunidad de renacer. Hoy, cuando me levanto cada mañana, ya no siento miedo. Miro a mis hijos mientras desayunamos juntos y siento un orgullo inmenso por todo lo que hemos logrado. Hemos construido un hogar lleno de amor y respeto, lejos de la sombra de aquel pasado que tanto nos marcó. Martina sueña con ser profesora, Álvaro con ser futbolista. Y yo, simplemente, sueño con seguir viéndoles crecer felices. La paz que ahora reina en nuestra vida no tiene precio. Cada sonrisa de mis hijos es un recordatorio de que valió la pena luchar. En el trabajo, continúo creciendo. He asumido nuevas responsabilidades y mi autoestima ha florecido. Andrés sigue a nuestro lado, no como un salvador, sino como un compañero de vida que respeta y apoya cada paso que damos. Nuestra relación se ha fortalecido día a día, construida sobre la base de la confianza y el cariño. No sé qué nos deparará el futuro, pero por primera vez, me siento dueña de mi destino. He aprendido que el amor verdadero no somete ni humilla, acompaña y eleva. Y eso es lo que ahora quiero para mis hijos y para mí. Cuando pienso en todo lo vivido, siento un profundo agradecimiento por la mujer en la que me he convertido. Cada lágrima, cada noche oscura, me enseñaron a valorar la luz. No sé si la vida me deparará más pruebas, pero ahora sé que soy capaz de superarlas. Porque la fuerza que descubrí en mí no me la quitará nadie. Hoy caminamos hacia un futuro brillante, con la cabeza alta y el corazón lleno de esperanza. Y si esta historia deja una lección, es que siempre hay salida, siempre hay vida después del dolor. Y esa vida puede ser aún más hermosa de lo que jamás imaginaste. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.